cantando y decimos y creemos que Dios sigue obrando, creemos que Dios es un Dios que sigue haciendo milagros. Si lo hizo, lo sigue haciendo. Aún lo vamos a cantar hoy, y tiene que cantarlo creyendo, y yo tengo que cantarlo creyendo, aún cuando yo no lo veo, aún cuando a mí me parece que no. El hecho de que yo no lo vea con mis ojos físicos, el hecho de que en algún momento yo no lo sienta, no significa, y eso no limita el poder de Dios, y eso no limita el milagro de Dios. Aun cuando yo no lo vea trabajando, Él está trabajando. Cristo dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo. Vamos a cantar Ahora es Camino.
todopoderoso, hacedor de milagros. ¿Cuántos están preparados hoy para un alimento fuerte? Amén. ¿Tiene su Biblia? Amén. Quiero que abra la palabra de Dios hoy en Lucas 18. Lucas 18. Vamos a estar leyendo 8 versos que van a ser la base de nuestro estudio hoy aquí, del estudio de la meditación de la palabra. Y aquí tengo un título explicativo. Título, ¿cómo dije? Explicativo. Necesito que me escuche bien ahora. Después vamos a leer la Biblia. Quiero que todos me miren aquí. Escuchen. Voy a explicar este título. El deseo ¿de qué? De orar. El deseo de orar que muchas veces no tenemos. La fe que está relacionada con esto. Hoy Héctor repitió aquí varias veces que tenemos que creer, tenemos que tener fe. Y un término que va a ser profundo hoy es este que está aquí. La gracia de Dios. ¿Cuántos saben lo que es la gracia de Dios? Levante la mano los que saben lo que es la gracia de Dios. Ese es un término que yo no acabo de aprender todavía. Y yo me dediqué y me he dedicado mucho tiempo a redactar, escribir. ¿Qué es la gracia de Dios? Y hoy se lo estoy trayendo. Ustedes tienen una hoja en la mano, escrita toda en negro. ¿La tienen? Levántela para verla. Ok. Ahí está la definición de la gracia de Dios, que ahora no tiene que leerla. Mire la explicación. El deseo de orar, la fe y la gracia de Dios. Aquí vamos a estudiar una parábola muy conocida, una ilustración que puso Jesús muy conocida sobre la oración, dicha por el creador de los cielos y la tierra. Y aquí vamos a ver, este texto lo vamos a estar revisando en el transcurso de este mensaje. Sígame bien la explicación. En el transcurso de este mensaje vamos a estudiar este verbo que es la gracia de Dios sobre una iglesia. Sobre una iglesia. Hoy se está derramando la gracia de Dios en una ciudad. ¿Cuántos lo saben? Hoy se está derramando la gracia de Dios en una ciudad. Asbury. No sé si lo pronuncio bien. Asbury, Kentucky. En una universidad, en un college cristiano, que llevan más de 2 semanas, donde un grupo de jóvenes quería tener un culto por 24 horas y no ha parado. Jóvenes, y no ha parado. Hasta hoy no ha parado. Más de 15 días. La capilla de aquella escuela posiblemente haga el doble o más que este templo, con palcos arriba y repleta. Empezó a llegar gente y una gente da una palabra y el otro y un grupo canta y el otro y están aquí en oración y grupos de oración por allá, todo espontáneo.
mañana, tarde y noche por más de 2 semanas. No permitieron la televisión allí para que no empezaran con sus cosas malsanas. Lo único que tenemos es que está lleno el internet de los cristianos que han estado allí y han grabado sus videos. Pero eso está pasando en este país. Yo le dije a ustedes hace unos meses atrás, vamos a orar para que Dios envíe el espíritu ¿de qué? De gracia y ¿qué más? Y de oración. Y estamos medio dormidos porque la cosa se está poniendo mala. Entonces hoy nos estamos entrenando y preparando. El deseo de orar que casi nunca, ¿qué lo dice? Tenemos. Me voy a incluir ahí. Que casi nunca tenemos. La fe, que si nunca tenemos esto es porque no tenemos ¿qué? Fe. Y la gracia de Dios, que la mayoría de la gente no sabe lo que es. Todo el mundo dice un regalo de Dios, no. Y ya. ¿Y qué te dice eso? Bueno, dice mucho, pero no me explica nada. Hoy vamos a tratar de explicarlo. Y cada vez que me pongo a meditar y a pensar en la gracia de Dios, me doy cuenta de algo nuevo. Y yo no sé hasta dónde voy a llegar. La gracia de Dios, y no está ahí en lo que dije, voy a decir algo que no está en lo que está en el papel. La gracia de Dios es parte de la gloria de Dios, no está ahí. Es parte de la gloria de Dios, que yo creo, me parece que no voy a cometer un error, a lo mejor lo cometo, que tiene dentro de ella todos los atributos de Dios. Fíjense qué complejo. La gracia de Dios. Eso lo vamos a estar estudiando hoy. Pero voy a mencionar esto que está aquí también, los medios de gracia. Mire, la gracia de Dios, usted no puede decir, voy a tener gracia de Dios. No, eso lo decide ¿quién? Dios. Es un regalo no merecido que Dios te da. Pero hay que, dígalo alto, los medios de gracia. Que mire que hablamos de eso en la iglesia, que es la palabra y la oración. Lo que le dedicamos en nuestra persona, personalmente, que yo soy un pastor que le digo a usted, coja la Biblia, agarre la Biblia, pase tiempo con ella, mañana, tarde y noche, y ore con los textos bíblicos. Y cambia nuestra vida, empieza a cambiar. ¿Qué cosa es un medio? Es una herramienta que Dios nos ha dado. A la hora de la verdad, esos medios, ¿qué son? Gracias. Si estamos sentados hoy aquí y somos cristianos de verdad, yo espero que sí, estamos aquí por gracia de Dios, porque usted creyó y esa fe no es de usted, sino que se la dio Dios. Esto no es de vosotros, sino que es un regalo, un don de Dios, la fe. Estos son los medios de gracia cuando usted oiga hablar de eso. Este mensaje que yo estoy predicando es un medio de gracia para que usted reciba la gracia de Dios. Y la gracia, repito lo que dije al principio, es parte de la gloria de Dios que no está ahí en el papel. Si quiere añadírselo, añádaselo por abajo. Dice la Biblia de Efesios, para la alabanza de la gloria de su gracia. O para la alabanza de Dios en Cristo Jesús. Vamos a caminar. Yo lo voy a invitar a abrir su Biblia en Lucas 18, parábola de la viuda y el juez injusto. Yo me imagino que usted conozca esto, pero para mí, que lo he leído no sé cuántas veces, mientras más lo leo, más me bendice, más cosas me dice. Estos 8 versos que están aquí. Que dice también, les refirió a Jesús una parábola. ¿Está conmigo?
sobre la necesidad. Necesidad. ¿Qué cosa es? Una necesidad. ¿Usted cree que no es una necesidad y es más importante que comer? También le refirió a Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Voy a ponerla aquí en grande. Una necesidad. Diga conmigo, necesidad de orar. Necesidad de orar. Repítalo otra vez. Necesidad de orar. Siempre. ¿Sabes lo que es siempre, no? Te levantas por la mañana y te sientas en tu cama, dije una vez aquí ya en este púlpito, y te pones frente a Dios, te pones frente a Jesucristo, y le dices, Señor, toma en mis manos este día, ahora cuando dé mi primer paso, y todo lo que haga. Cuando tienes el desayuno delante, cuando lo estás preparando, y Señor, gracias por esto que me has suplido hoy. ¿Y es un espíritu de qué? De oración. ¿Y la oración? ¿Qué cosa es la oración? El hablar con Dios. Un medio de gracia. Eso que tú estás usando. Y si lo estás haciendo, es la gracia de Dios. Estos jóvenes que están ahí, no estéis más tristes. ¿Sabe usted? Porque aquello que cantaron en mi casa y que yo se lo grabé, se lo mandé a aquel hombre que está allá atrás. Póngase, Ricardo, de pie. Recibió el video, lo oyó, le fue de bendición. Cuando le envié el video, me mandó, solamente me puso gracias. No me puso más nada. Gracias. Y yo me di cuenta en el espíritu, leyendo ese mensaje que decía gracias, que aquello había impactado la vida de él. No estéis más tristes, porque eso es del diablo. El diablo quiere que nosotros estemos tristes. Resistid a quién y huye de vosotros. El consejo bíblico es la palabra bíblica para que tú actúes, y cuando actúes es la gracia de Dios en tu vida a través de la palabra, que es un medio de qué? De gracia. La palabra y la oración son los medios. Hay más medios de gracia, pero yo me estoy refiriendo aquí a la palabra y a la oración. También le refirió una parábola, una ilustración de la necesidad de orar, hermano. Tenemos que meternos eso en la cabeza. Siempre. Y no desmayar. Yo no estoy equivocado, no estoy siendo autosuficiente, pero no estoy equivocado cuando digo, pidámosles a Dios que nos derrame, porque eso es que se salga del vaso, que se salga de la vasija somos nosotros, ¿verdad? Un espíritu de ¿qué? De gracia y oración, porque van juntos. Cuando usted llega a la casa ahora, ponga ahí Asbury, o ponga Avivamiento en Kentucky, y vea lo que vea. Y no desmayar. Así que son dos palabras interesantes. Siempre y no desmayar. Dice aquí, verso 2, ¿está conmigo? Había una ciudad donde había un juez que no temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, porque la mujer iba. ¿Qué le acabé de decir de la oración? Tenemos que ir delante de Dios, ir, ¿y qué? Y no desmayar. E ir, y no desmayar. ¿Está entendiendo la parábola? Sin embargo, bueno, dice el 4, y él no quiso por algún tiempo, no quiso atender a la viuda, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ¿qué clase de jueces? Así están en el mundo los jueces de hoy, ni tengo respeto a hombre,
Sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dice el 6, dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Un juez injusto. Oye, mira que hay de esa gente en este mundo de hoy. ¿Un juez qué? Injusto. Ahí la pregunta, una pregunta en el verso 7, que es tremenda. Atienda bien a esa pregunta. ¿Acaso Dios? Él está hablando Jesús. Voy a ver el 6. Oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Qué dijo el juez injusto? El 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿Qué somos, Daniel? Se lo está diciendo la Biblia por todas partes. Aquí no hablamos tonterías, se lo está diciendo la Biblia por todas partes. ¿Qué somos? Dígalo alto. Importancia de la identidad nuestra. Mensaje de hace 2 semanas atrás. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿Ustedes escogidos? Amén. Que claman a Él día y noche. Ahora ¿quién levanta la mano? Mire. Una característica de los escogidos es que hacen esto. A sus escogidos que claman a Él día y noche. ¿Se tardará en responderle? Eso es lo que está pasando en Asbury. Es continuo. Dice el 8, y esto lo vamos a ver más después. Os digo que pronto les hará justicia. Y aquí viene una pregunta retórica. Una pregunta retórica es para que no se conteste con urgencia. Es para el que está leyendo esto. No se conoce su respuesta. Usted la puede pensar y meditar para responder. Es una pregunta retórica. Es una pregunta para ponerlo a meditar. No tiene una respuesta fija. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿quién es ese? El creador de los cielos y la tierra, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro amigo, nuestro hermano mayor, nuestro Padre, el Dios Todopoderoso, el nombre que es sobre todo nombre. ¿Quién es ese? Dígalo alto, ¿quién es ese? Jesucristo. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. En el mundo, con todo lo que está pasando en Asbury y todas esas cosas, yo le he enseñado aquí a ustedes que somos un remanente. ¿Y los remanentes cómo son? Pequeños. Esa es la iglesia. Y dentro de la iglesia, como hay un grupo de gente que no son parte de la iglesia, usted sabe eso, aún más chiquitico todavía el remanente. Claro, son millones. En el mundo hay millones. Pero para la cantidad de millones que tiene el mundo, somos un remanente, un grupo pequeño. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Cada día hay menos fe. Cada día hay menos fe. Cada día hay menos cristianos comprometidos. Pero eso no quiere decir que no lo hay. Hay cristianos comprometidos. ¿Cuán comprometidos estamos? ¿Cuán comprometidos estamos con Dios y con su reino y con su obra? Que nos dijo claro allí, anótelo en Mateo 6:33, buscad primeramente mi reino y su justicia, y las demás cosas déjenmela a mí. Pero al pueblo cristiano le cuesta eso. 6 horas, 4 horas, hemos sacado la cuenta que hay que venir aquí semanal. ¿Y cuántas vienen? Fe.
fe, tenemos fe. Si no tenemos deseo de orar, tenemos fe. ¿Cuál es mi fe? Bueno, fíjense si el problema de la oración es un problema de vida o muerte. Usted sabe lo que yo digo cuando digo vida o muerte. Es una cuestión seria, hermano, lo más serio que podemos tener. Lo más serio que podemos tener. Quiero ir allí a Lucas 26, 33 y meditar en este texto. Este lo tenemos aquí nada más. Jesús también hablando. Jesús. ¿Qué dice? Velad. Esto es una cuestión de hacer guardia. ¿Sabes lo que es hacer guardia? Velad. Velad. Velad por tu vida. Escapa por tu vida. Es lo primero. Velad por la vida de tu familia. De tu teenager que está en la casa contigo. De tu niño. De tu esposa. De tu esposo. Velad. ¿Cómo? Orando. ¿Y cuándo? Lo mismo que el anterior. ¿En qué? En todo el tiempo. Y de las 4 semanas que tiene el mes, a veces venimos 2 a la escuela dominical o al servicio o una, porque hay otras cosas en el reino que son más importantes para mí, en mi reino, en el mío. Y mira lo que dice abajo, vida de muerte. ¿Qué dice? Repitamos de arriba en rojo. Velad pues orando en todo tiempo. Vamos a decirlo otra vez. Velad pues orando en todo tiempo. Para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y eso es lo que lleva es compromiso. Eso es lo que lleva a una vida de oración, de velar y comenzar a sentir el gozo del Señor. Porque cuando tú empiezas a orar, y Dios te va a traer lo que el pastor dice que va a traer, el espíritu de gracia y de oración, uno siente gozo. Yo siento gozo en mi alma. ¿Se lo sabe? Gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Y es como que, y es como un río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva. ¿Dónde? En mi ser. Mi copa está derrama, mi copa está rebosando, está rebosando, está rebosando en el Señor. Y es como un río de agua viva, río de agua viva. Ese es el espíritu de gracia. Derramaré un espíritu de gracia. Río de agua viva en mi ser. Y qué lindo esto que está aquí. Y estar en pie delante del Hijo. Vamos otra vez al título, que es un título, como dije yo, explicativo, para repasar un poco y no se nos vaya. El deseo de orar es lo que estamos tratando, la fe. Si no hay fe, no hay deseo de orar. Y la fe viene por esto que estoy haciendo aquí. ¿Qué estoy haciendo? La locura que dijo Pablo. ¿La locura de qué? De la predicación. De la predicación. Hay una locura de la cruz, pero Pablo dijo que a Dios quiso, no con la sabiduría de este mundo, sino convertir a la gente y hablarnos a través de la locura de la predicación. La predicación es la palabra, porque no me estoy saliendo de la palabra. Es un medio de qué? ¿De qué? Gracias. Medio de gracia. La palabra. La oración y la palabra. Estamos leyendo la palabra. Y aquí estamos leyendo un texto. Acabamos de leer un texto que tiene que ser de vida o muerte, para que seáis dignos de estar en pie delante de Él. Cuando eso llegue, hermano, se acabaron todas nuestras falsas expectativas. Mira que tenemos expectativas con esto y con aquello, y luchamos por esto y por aquello. Y siempre les digo, vanidad de vanidades. Vanidad de vanidades.
Pero si llegamos a estar en pie delante de Él, aquellos que clamamos como de día y de noche, todo el tiempo. Vamos a entrar ahora casi en el concepto de gracia. Prepare su hojita, pero mire, síganme atendiendo. Concepto de gracia. Aquí voy a tener, en Hechos 11:23, ahora más adelante vamos a estudiar la gracia en una iglesia. Y aquí vamos a estudiar la gracia en una persona. La gracia cae sobre una iglesia y cae sobre ¿quién? Sobre una persona. Claro, si cae sobre una iglesia es como más gente, ¿verdad? ¿Más gente o no? Sí. Ajá. Si cae sobre mí solo, soy yo solo, pero si cae sobre todo el mundo, es una iglesia. Ok, vamos a ver los dos ejemplos. Ahora, ¿qué pide el pastor? Yo estaba leyendo esto, cómo llegó la gracia de Dios a mi vida. Yo estaba leyendo. Yo estoy de ansioso porque mi iglesia pase algo. Es normal en el pastor. Y mi esposa caminando me comenta un texto que le fue de bendición en su lectura bíblica. Mi esposa, ayuda idónea. Y me dice, mira qué texto es este. Y yo estaba haciendo algo y oí el texto, y cuando oí el texto me quedé parado así. Y ya ella, nos olvidamos de eso y a poco rato le digo, oye, ¿dónde está el texto? Porque yo me quedé enganchado. Y es este texto de eso. Que yo hice una predicación de ella aquí. Sobre la casa de Israel, sobre la casa de David. Derramaré mi espíritu, ¿de qué? De gracia y de oración. Al pueblo de Israel. Es una profecía en Zacarías, 12 días para el pueblo de Israel. Y aquello impactó mi vida. Y le dije, Señor, pero el pueblo de Israel está en desobediencia. Los que estamos en obediencia porque te tenemos a ti somos nosotros. Los que estamos bajo la gracia ahora mismo somos nosotros. Por lo tanto, te lo podemos pedir ahora, para ahora. Para ahora. Y quiero decir una cosa. Yo leí hoy por la mañana y busqué una lista. Me dieron una lista por el YouTube. Que no solo es en Asbury. Hay ya como 10 ciudades donde está ocurriendo algo parecido. Mira lo que puse aquí. Zacarías 12:10. ¿Gracia qué? Al pueblo de Israel. ¿Lo puede leer? Está chiquitico. ¿Qué dice? Dígalo otra vez. Y aquí que dice, para nosotros, gracia disponible. Para ellos es gracia ¿qué? Que ahorita va a ser para nosotros. Gracia ¿qué? Disponible. Pero ¿qué cosa es lo que hay que usar? No lo vi. Gracia disponible ¿con qué? Con medio de gracia. La palabra, y en la Biblia por todos lados te manda a que vayas a la palabra. Cuando usted abre un salmo y va sincero ante Dios y Dios le toca, usted ve la gloria de Dios, usted ve la santidad de Dios, usted ve el cuidado de Dios, y usted de pronto no tiene que ir a Asbury, en el cuarto de su casa. Usted puede sentir los ríos de agua viva que acabamos de cantar ahora. Ahora vamos a ver qué es gracia. ¿Qué es gracia? Saque su hoja. Y si le conviene verlo por aquí, lo ve por aquí, pero sí, atiéndame bien porque voy a ir a una explicación caminando por esto. Esto es trabajo de meses, consultando con muchas personas. Alguien me dijo, los conceptos y las definiciones tienen que ser cortas para que se queden en la memoria de la gente. Dije, sí, pero no es el objetivo mío. Mi objetivo es hacerla lo más, agotarla. Porque lo que quiero es que la gente la estudie, la lea. Esa es mi reacción. No quiero decir que está perfecta ni nada, eso es mi trabajo. La gracia de Dios es
Esto es para respetar el concepto generalizado. ¿Es el regalo? ¿Un regalo de cosas es? No. A veces puedo decir que la gracia de Dios puede ser muchos dones. Muchos dones porque son un montón de dones. O favor, pero esto es básico. ¿Qué cosa dice ahí? No merecido. Siempre la gracia de Dios, eso es básico en la gracia de Dios. No es merecida. Y que se puede definir, aquí empecé a trabajar, como la influencia, ¿qué dice? Amorosa. Los otros días, el miércoles pasado, hablé de esto un poco, que iba a hacer esto aquí, y pregunté a varios por la gracia, y alguien me dijo el amor. Bueno, míralo ahí. Pero es mucho más. Es la influencia que amorosa. Dios es amor. Ese no es un atributo de Dios. Y la gracia está saturada de amor. Pero al mismo tiempo, ¿qué cosa es? ¿Cómo es Dios? Ese es otro atributo de Dios. Estamos estudiando los atributos de Dios aquí. Dios, ¿cómo es? Y Él da la gracia a quien Él quiere. Y Él escoge a la gente para darle la gracia. Hay que ser un escogido. Después te haces hijo de Dios. Entonces, ¿cómo es? Amorosa es la influencia que amorosa, soberana y ¿qué? Y todopoderosa. ¿No? Y cuando la gracia de Dios quiere hacer algo, olvídate que viene únicamente por medio de quién? De Jesucristo. Dice Juan 1:17, la ley fue dada por Moisés, pero la gracia vino ¿por quién? Lo busque en la Biblia, no lo busque ahora, pero anótelo. Juan 1:17. Moisés dio la ley de Dios, pero la gracia vino ¿por quién? Por Jesucristo. Que viene únicamente por medio de quién? De Jesucristo. Y que opera, porque esta influencia es una influencia que ¿qué hace? ¿Se dan cuenta cómo tiene que leer esto? Es una influencia que ¿qué hace? ¿Lo puede leer ahí? Opera únicamente en los seres humanos, en los animales no. Escogido ¿por quién? Por el Padre. Y ahora viene lo que va a pasar en el hombre. Lo que va a pasar en los seres humanos que son escogidos. ¿Para qué cosa? ¿Qué lección es esa en el discipulado? La primera palabra, ¿qué lección es esa en el discipulado? La lección número 1. Nuevo nacimiento. Regeneración. Los genes nuestros son cambiados, los espirituales. Va a la genética espiritual y nos cambia. Nos hace ¿qué? Nacer de nuevo. Y en ese nacimiento la gracia es tan grande que nos convierte en sus hijos. Ahora, después que nos regenera, ya ahí empieza un proceso y un estado. Son las dos cosas, un proceso y al mismo tiempo es un estado. Porque ya somos santos, pero todavía ¿qué? Estamos en el proceso de la santificación. Entonces, fíjense, es la gracia. Y ahora sigue en la otra diálogo. E inspirar. Así que, ¿qué hace la gracia? Es una influencia amorosa que regenera, santifica y ¿qué hace? E inspira impulsos y acciones que amorosas, puras y justas. No como la de juez, que ni teme a Dios ni a los hombres, no. Ese es un mujer injusto. Pero nosotros somos ¿qué? Justos. E imparte, además de inspirar todo eso y hacer todas esas cosas, dice que imparte fuerza, la gracia de Dios, para soportar pruebas, tribulaciones y para resistir, ¿qué cosa? La tentación del pecado. Todo eso hace la gracia de Dios. La gracia. Esto me ayudó a un amigo mío que ha batallado mucho en su vida y que ha sufrido mucho y que ha caído 20 veces. Pero mire esto lo que dice mi amigo. Fue el único cambio que él me hizo. Y la gracia que dice, persigue. La gracia nos persigue. Sí, la gracia nos persigue.
Saulo de Tarso iba con un portafolio lleno de cartas para coger presos a los cristianos. ¿Tú te acuerdas de eso, Efraín? ¿Y qué hizo el Señor? Lo agarró ahí en medio del camino, antes de entrar a Damasco. Un resplandor que lo tiró, lo dejó ciego. Y cuando oyó una voz: ¿por qué me persigues, Saulo? Dura cosa es luchar conmigo, dar patadas contra el aguijón. Y ahí temblando le dijo: ¿qué tú quieres? Este lo persiguió, lo persigue, lo persiguió, ¿sí o no? Sí. Lo alcanzó, ¿sí o no? A Saulo. Y después, ¿qué le hace? Lo quebranta. Ese es el proceso, te quebranta. Aleluya. ¿Cuántas veces nos ha quebrantado Dios? Cada rato nos quebranta. La gracia viene a nosotros y nos quebranta. Por eso usted ve ahí en Asbury, ve un grupo de jóvenes llorando, abrazados, orando delante de la presencia de Dios. La gracia persigue, alcanza, quebranta, salva, aleluya, capacita. ¿Y qué hace en general? Y bendice al hombre, al ser humano. Gracias, bendito sea, Padre. Pero no se paga ni se vende. Gracias. Puedes tener toda la joyería vendida, Nelson, que no vale un kilo. No se paga ni se vende. Pero no se paga, lo puse en negro, pero no se paga ni se vende. Y sí, ¿qué dice? Se desea. ¿Usted la desea? Amén. Esto que estoy explicando es un medio de gracia para ver si usted empieza a desear la gracia. Y si la empieza a desear, ya la gracia empezó a fluir. Y si se desea, se pide, se procura. Se procura a través de la Biblia, leyendo la Biblia, teniendo tiempo, orando en todo tiempo. Siempre y sin desmayar. Es lo que hemos estudiado aquí hoy. Y se desea, se pide, procura y se ¿qué? Y se agradece. Porque después que oh, aleluya, ¿cuánto agradecimiento vemos de Pablo, ¿eh? Y es mandatorio. ¿Mandatorio qué cosa quiere decir? Es una palabra que yo casi aprendí aquí. En el español se usa poco. Obligatorio, ¿no? En español. Anunciarla. La gracia se anuncia. Se alaba y se glorifica. Y hay mucho más que decir de ella, pero este es mi trabajo hasta hoy. Ahí se los dejo. Tiempo, horas y días meditando en eso. Vamos a ver ahora, hermano, la gracia de Dios en una iglesia. Miren, la iglesia primitiva, imagínense los apóstoles, los 5.000 convertidos, los 3.000 convertidos, ya habían por 8.000, una alegría tremenda en el templo por pocos días, y en las casas compartían con sencillez de corazón, dice el libro de los Hechos, hasta que vino la persecución. La persecución vino muy rápido y empezaron a huir. Y se formó un reguero de cristianos por todas partes. Se quedaron allí los líderes principales y los apóstoles en Jerusalén, y los cristianos que no eran, en Cuba decimos pinchos, los que son jefes. Los que no eran jefes, o sea, los que no eran apóstoles, los diáconos y eso, la mayoría se quedaron en Jerusalén. Pero se regaron por ahí, y como iban llenos de la gracia de Dios, estaban huyendo de la persecución, pero llenos de ¿qué? No negaban a Cristo, por eso se iban. Llegaron a una ciudad allá que se llama Antioquía y le predicaron a unos griegos que habían allí, y los griegos se llenaron del Espíritu de Dios, y aquello empezó. Era superior a Asbury, a la ciudad que estoy hablando aquí, en una ciudad, y aquello empezó, pero fuerte, hermano, fuerte, que llegó, no había YouTube, no había correo, no había nada, llegó a los oídos de la gente que estaba ¿dónde? En Jerusalén. Y yo,
pasa? No, allá los gentiles, toda esa gente son gentiles. Allí casi no hay judíos, todos son gentiles. Y entonces, ¿y ahora qué hacemos nosotros aquí? ¿Cómo controlamos? ¿Aquello es de Dios, no es de Dios? Y entonces escogieron un diácono. No fue ni un apóstol, escogieron un diácono. ¿Quién fue allá? ¿Quién lo recuerda? Bernabé. Y mire el resultado cuando Bernabé llegó. Y cuando llegó Bernabé, ¿quién llegó? Bernabé. Y vio, ¿qué vio? La gracia de La Dios. gracia, dice la Biblia. ¿Qué fue lo que vio? Y entonces hay que entender qué cosa quiere decir, porque usted dice, la gracia de Dios, Dios es gracioso. No. Es todo lo que hemos hablado aquí. Y cuando llegó allí y vio qué cosa, gente quebrantada, gente arrepintiéndose de sus pecados, gente dejando todo cuanto vicio y maldades había, jueces injustos convirtiéndose, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando llegó cuando él llegó y vio la gracia de Dios, ¿qué hizo? Se regocijó y exhortó a todos allí a que con corazón firme, otra vez sigue la firmeza, ¿qué cosa? Permaneciesen en él, Señor. Ay, hermano, eso fue lo que pasó en Antioquía. ¿Y sabe lo que hizo Bernabé? Mandó una carta para él y dijo, oye, aquí me quedo. No regresó para Jerusalén. De aquí no me saca nadie. Y allí la cosa estaba, y meses, y él dijo, tengo que buscar a un hombre que él le ayudó mucho ya, porque la gente no creía en él, y él sabía que, y además se le puso la gracia de Dios en su corazón, y sacó de allá, de Damasco, a Pablo. Y trajo a Pablo para Antioquía, donde estaba aquello, y allí estuvieron años, como 2 años, enseñando la palabra, orando, y terminó aquello, los 2 años que vino el Espíritu Santo, reunidos los líderes y haciendo ayuno, empezaron los viajes misioneros, y escogieron un equipo ahí, por el Espíritu Santo, a recorrer el mundo de aquella época. Y allí salieron Bernabé, ¿y quién? Y Pablo. Y por eso estamos sentados aquí. Por aquello que ocurrió en Antioquía una vez. 2000 años después, estamos sentados aquí. Y estamos hablando. Vamos a dejar la iglesia. Ya vimos la gracia, ¿dónde? En una iglesia. Vamos a verla ahora en un hombre. Y ese es Pablo. Lo que yo digo muchas veces en este púlpito de mí, lo saco de él. Me inspira decir las palabras de él. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Dice que él no merece ni de ser llamado apóstol, porque persiguió la iglesia, porque aprobó la muerte de un jovencito, de Esteban, que lo apedrearon. Y él no sabe, es la gracia de Dios, que la estudiamos, está en el papel. Por eso es que él dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no ha sido en vano. Más bien he trabajado con afán, más que todos ellos. Ahí se refiere a los apóstoles. Porque ahí estaba defendiendo su ministerio de denigraciones que alguien le estaba haciendo por ahí. Más bien he trabajado con afán, más que todos ellos. Pero no yo. Dígalo conmigo, pero no yo. Acuérdense lo que dijo Pablo. ¿Te recuerda muchos textos de Pablo? Ya no vivo yo, pero no yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en mi carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hechos 20, Gálatas 20, a ver, Gálatas 2:20. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Dice en Corintios, un día que se sentía, esto es privado ya, él, no sabemos si tenía un cáncer, algunos dicen que era ceguera, no sabemos lo que era, un aguijón en la carne, que me abofetea, enviado nada más ni nada menos que por quién, por Satanás. Tengo un aguijón en la carne que me abofetea, quiere decir que lo humilla. Discutíamos los otros días, Iván, ese texto, ¿verdad?
Él tiene un aguijón en la carne que es el Parkinson. El Parkinson. Y yo lo alenté con ese texto y con esa historia. ¿Y qué respuesta le dio el Señor? Dice, 3 veces le he pedido, 3 veces el número completo de Dios, 3 veces le he pedido que lo quite de mí. Y me ha dicho que basta pedir gracia. Y no hay mal físico que si Dios no los quita, la gracia nos ayuda a vivir con Él y a ser victoriosos. Así que si tú estás sufriendo con algo así, ahí tienes palabra para que te llegue, ¿qué? ¿Un medio de qué? De gracia, para que te llegue la gracia de Dios. Basta de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Yo soy un pastor aquí en Estados Unidos minusválido. Yo se lo digo a esta iglesia, se lo he dicho a todos mis amigos pastores. Y no me glorío de eso. O a lo mejor me estoy gloriando. Porque cada día quiero manejarme. Sin embargo, los otros días comenté eso con alguien. Y me dijo, pastor, ¿y usted no se da cuenta la gracia de Dios de usted en eso? Digo, a ver, tira para acá. Dice, mire, usted siempre está buscándose un chofer. Y aquí hay un pastor en la convención que me lleva a muchos lugares. Un hombre cariñoso, bueno, que yo le he aprendido a querer por la gracia de Dios. Que ese es de la autoridad. Me lleva para la mayoría de las reuniones que son lejos de aquí. Las reuniones pastorales. Pero yo necesité ir a ver a ¿cómo se llama? La esposa de esta Esther. Y yo no voy a decir mí. Sin embargo, Iván me llevó. Y entonces esa persona me decía, ¿y tú no te das cuenta esa hora tú con Iván? ¿Cómo tú estás bendiciendo, Iván? Es verdad, no hablábamos de otra cosa que no sea de la palabra y del reino y de las cosas. Y la otra ocasión no estaba Iván y digo, ¿y a quién escojo ahora? Porque me pidieron ellos que fuera allá. Y Vilma dijo, échale mano a Saúl, y llamé a Saúl y Saúl me dijo, a la orden. ¿Cómo te fue, Saúl? Ahí oró. Aquello fue una bendición con una hermana que estaba muriéndose. Y la familia fue bendecida. Y Saúl fue bendecido. Y posiblemente, de todas las experiencias que Saúl ha tenido en Estados Unidos hasta hoy, esa sea una de las más importantes para él. Ir ese día allí. Porque mi poder se perfecciona, le dijo Dios, ¿en qué? En tu debilidad. Sin contar la cantidad de veces que Pacheco me ha llevado a un lugar, Irma, y montones de gente aquí. Y el hermano Severo. Voy a hacer un discipulado con Severo. Severo me va a buscar a la casa desde San Clau. Me regresa a la casa de él y después me regresa para atrás. ¿Para hacer qué cosa? Un discipulado. Pero cuando vamos por el carro, eso es banquete espiritual. ¿Sí o no, hermano? Banquete espiritual. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en ti, hermano Oliván. ¿Qué cosa? Para que habite en mí el poder de Cristo. Para que habite en ti, hermano Ricardo, el poder de Cristo. Ponte las manos de Dios, Ricardo. La canción de ustedes trajo Ricardo aquí. ¿Se están dando cuenta? Trajo Ricardo aquí. Ponte de pie, Ricardo. Míralo bien. Estoy terminando mi sermón, mi prédica, mi estudio, como usted le quiera llamar. Y quiero ir al último texto de esta palabra. Sin embargo, dijo Jesús, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra.
¿Cuál es la respuesta de eso? Es una pregunta retórica. Retórica es que casi no tiene una respuesta fija. Tú puedes decir no vayas, ¿porque qué? Porque el remanente es tan pequeño que millones de gente no tiene fe y no va a tenerla. Dice la Biblia, no es de todos la fe. Eso está claro. Pero usted y yo somos del remanente que sí va a tener fe. Sí va a haber gente que en la venida del Señor va a tener fe. Y vamos a poder estar en pie. ¿Delante de quién? Del Hijo del Hombre. Sin embargo, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Y los cristianos no podemos permitir que nuestra fe mengue. Y tenemos los medios de ¿qué? De gracia. Yendo a la Biblia, Dios le da fe. La fe, dice la palabra, viene por el oír. Y yo digo muchas veces aquí, yo creo que ya el programa se fue de la idea. ¿Y no oír qué cosa? Nadie me lo dice. Bueno, no lo voy a decir, ya eso yo creo que ni existe. Tengo que decirlo de otro caso ahora. La fe viene por el oír, ¿y el oír qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Amén. Y la combinación de fe, la combinación de oración y palabra. Los discípulos le dijeron a Dios, Señor, aumentanos la fe. ¿Y qué cosa es eso? Oración. Aquí estamos, hermanos. Esta palabra ha sido predicada. Que el Espíritu Santo brote en nuestras vidas. Que se derrame de una manera poderosa. Vamos a orar. Señor, aquí está tu palabra predicada.